Charlas sin tiempo. Habíamos ingresado en el tema de la ciencia en la época de la Revolución y de la Independencia. Habíamos leído acerca de una tertulia en la casa de Luca con sus respectivos recibos, como se llamaba en ese tiempo al advenir de las visitas, esos salones de Buenos Aires que reunían a la pléyade de hombres y mujeres que hicieron nuestra patria. Habíamos visitado el Instituto Balseiro en recuerdo y en memoria de José Antonio Balseiro, ese físico, ido a la joven edad de 43 años y que dejara indeleble su nombre en ese instituto que es gloria de nuestro país y lumbre de la ciencia, de la física, de la ciencia aplicada para América y para el mundo. Y eso nos llevó a la nota del doctor Miguel de Azúa, médico, investigador, quien publicara un libro acerca de la ciencia en tiempos de la Revolución, desde 1810 a 1820, quien en ese trabajo presenta los antecedentes de la ciencia en nuestro país. Aclaramos que somos absolutamente ignorantes en todo lo que hace a la ciencia, a las ciencias duras aplicadas a las técnicas. Pero nos parece interesante charlar un poquito sobre este tema para departir con ustedes algunas noticias sobre esta temática que tanto coadyuvó al nacimiento de nuestro país en estos tiempos en que celebramos el bicentenario de la independencia patria. Y el mismo doctor Miguel de Azúa en este libro, cuando analiza los antecedentes de nuestro país, menciona que en esta zona maravillosa de la Mesopotamia, hoy Argentina, de el ombligo del mundo, como le llaman, a la zona que hoy conocemos como de las cataratas del Iguazú, allí, en ese vértice que hacen esos ríos maravillosos, ubicados en esa zona exuberantemente tropical que produce la cascada sobre el Salto en el río Iguazú y que antes tuviera los saltos del Guairá, tapados por la represa actual ubicada sobre territorio brasileño y paraguayo, y que dicen que tenía una belleza propia del paraíso terrenal. Y en ese lugar transitó allá por los años 1700 el padre Buenaventura Suárez, santafesino, a quien citábamos y a quien leyéramos en la página de Miguel de Azúa, que lo presentaba como el primer o el pionero de la ciencia astronómica en nuestro país. Inventor, descubridor, astrónomo, matemático, físico, médico, doctrinero, realmente un maravilloso ser que habitó
estas latitudes y que estuvo, como dijéramos, en la ciudad de Corrientes, desde donde observara un eclipse solar. Y Miguel de Azúa cita los instrumentos primeros de nuestra época revolucionaria que diera la independencia a nuestro país. Y cita que los instrumentos con que constaron los primeros científicos, podríamos llamar, que se aunaron en torno a la gesta de la independencia, eran los viejos instrumentos traídos allá por 1777, 1778, por la Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal, tras los tratados suscriptos entre ambas potencias europeas en Madrid en 1750, en San Ildefonso 1777. Y la Comisión Demarcadora de Límites, que estaba dividida en 5 secciones, tuvo por parte de España y de Portugal insignes militares científicos que venían siendo miembros de esa comunidad intelectual denominada de la Ilustración, con la doble misión de demarcar los límites entre ambas coronas y de hacer un relevamiento físico, demográfico, geográfico de la flora y de la fauna, de las riquezas potenciales de esta región. Y encontramos que de los principales elementos, teodolitos, diversas lentes, reglas, escuadras, diversos elementos geométricos que quedaron de esa Comisión Demarcadora de Límites, los más utilizados por los primeros científicos de nuestra época revolucionaria, fueron los que dejara la expedición que estuviera a cargo de don Diego de Alvear y Ponce de León y del sabio naturalista, miembro de la Armada Española, don Félix de Azara. Y desde ya es necesario, creemos imperioso, referir para conocimiento mutuo, porque a medida que ahondamos en la lectura, estos días también celebramos el Día del Lector en homenaje a un gran lector que, aún habiendo perdido el sentido de la vista, ocupó el cargo de director de la Biblioteca Nacional e hizo de la lectura su oficio vital, don Jorge Luis Borges, quien dijera que otros se jacten de lo que han escrito. Yo me enorgullezco de lo que he leído. Qué frase memorable. Y referíamos que justamente estas noticias nos llevaron a páginas realmente tristes por lo desconocidas, por lo maltratadas históricamente, por lo olvidadas y por lo bastardeadas, podríamos decir. Leíamos en estos días una breve efeméride en un matutino de fin de semana de la ciudad de Corrientes, de tirada provincial, que refería a la entrada en 1818 de Andrés Guazurarí a la ciudad de Corrientes. Y en una breve
en un breve relato, recalcaba el aspecto desarrapado, sucio, andrajoso, con que se presentaron las huestes del comandante militar de las misiones, Andrés Guazurarí. Así tomaba al destaque esa efeméride, nada dice o esconde cuánto del triste y trágico destino de la nación guaraní. Y decimos que es imperioso traer a colación con esta temática de la ciencia aplicada en nuestros territorios en épocas de la Revolución, porque esa comisión limítrofe que encabezara don Diego de Alvear en un tramo, don Félix de Azara en otro, y otros 3 insignes naturalistas, científicos de la Ilustración española, recorrieron las viejas misiones jesuíticos guaraníes, los viejos poblados misioneros que fueron dados, jugados en una mesa diplomática de Madrid y de San Ildefonso, con el destino consumado del destierro final de la nación guaraní, sobre los despojos humeantes de las viejas misiones y de los pueblos misioneros, de los 7 pueblos ubicados sobre el margen oriental del río Uruguay, San Lorenzo, San Miguel, Santo Ángel, San Borja, las estancias correspondientes a los pueblos de Yapeyú, de La Cruz, de Santo Tomé, de San Carlos, de Concepción. Y en 1750, tras el Tratado de Madrid, que cedió a la corona portuguesa los pueblos enteros de las misiones orientales, que eran originariamente territorios hispanos o castellanos, con todas sus edificaciones, iglesias, edificios, estancias, casas, dando la facultad a los aborígenes de optar por venirse al lado occidental del río Uruguay o quedar como esclavos de los portugueses. Eso desencadenó la guerra conocida como Guerra Guaranítica, en que las fuerzas de la corona española, la corona portuguesa, apoyados por, desde ya, los ejércitos enviados por el gobernador de Buenos Aires, por Corrientes, que correspondían a la corona de España, con más el apoyo de los bandeirantes paulistas, ese ejército de mercenarios que llevaban esclavizados a los indios como mano de obra regalada a las facendas paulistas por mano de obra más barata que la esclavitud traída desde el África, apinzaron, atenazaron y mataron a toda esta nación guaranítica que en pie de guerra defendió hasta el último hombre su personalidad, su independencia, su patria jesuítica guaraní. Esa fue la guerra guaranítica que después tuvo sus latigazos finales con Andresito Guacurarí o Guazurarí,
nada más que 70 años después, nada en la historia, en los últimos intentos de rearmar ese territorio que hubiera correspondido, reiteramos, hoy a lo que es nuestro país. Por eso traemos hoy, para recordar, aunque sea un dato irrelevante y ocultado por la historia, los nombres de los comandantes guaraníes que dejaron en la lucha contra las fuerzas españolas, portuguesas, bandeirantes, su vida por defender el viejo territorio misionero y guaraní que, reitero, hubiera correspondido a la República Argentina de haberse defendido de otro modo. Obviamente no podemos hacer futurología hacia atrás, pero en los sucesivos ataques de 1754, de 1801, de 1818, de 1819, de 1820, terminamos de perder ese bello territorio. Los principales líderes de la rebelión fueron Cepete Arayú, corregidor y alférez real de San Miguel y cacique general, muerto en batalla en 1756. Nicolás Ñanguirú, corregidor de Concepción, sucedió a Cepete Arayú en el mando general de la guerra. Murió en 1756 en la batalla de Caibaté. Cristóforo Acatú, cacique de San Luis Gonzaga. Bartolomé Candiú, cacique de Santo Ángelo. Santiago Pindó, Miguel Jabat, corregidor de San Luis Gonzaga. Y desde ya, hacia 1820, cabe agregar las figuras de Andrés Guazurarí, de Vicente Tiraparé y otros tantos que dejaron sus vidas por defender la vieja misión jesuítica guaraní. Pero decíamos que una noticia nos va llevando a la otra porque quisimos conocer un poquito acerca de la obra de ese militar español, noble, caballero, que viniera a demarcar los límites de esta zona preciosa, de esta dicha de la naturaleza, que es la ubicada entre los ríos Paraná y Uruguay. Paraná, el río grande que va hacia el mar. Uruguay, el río de los pájaros o río de los caracoles. Y allá arriba, el Iguazú, Agua Grande. Don Diego de Alvear y Ponce de León, natural de Montilla, España, fue designado para delimitar los límites entre España y Portugal tras el tratado a que aludíamos. Y encontramos esta perla que queremos hoy compartir con ustedes, que es una edición de la relación geográfica e histórica de la provincia de Misiones, escrita por el brigadier don Diego de Alvear, primer comisario y astrónomo en jefe de la Segunda División de Límites por la Corte de España en América. Esta joya está precedida por la nota de su recopilador y editada en Buenos Aires el 20 de agosto de 1836. Nada más y nada menos que quien prelude estas noticias biográficas es don Pedro de Ángelis,
o Pedro de Ángelis, considerado el primer historiador argentino, que fue un italiano traído por Juan Manuel de Rosas para que le hiciera las veces de historiador oficial. Dado que gran parte de la generación del 37, constituida por las mentes de Sarmiento, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Mármol, Cané, le hacían la guerra, digamos, intelectual a Rosas, desde el exilio de Montevideo, Chile, Brasil, Francia, Bolivia. Rosas lo trajo a Pedro de Ángelis como publicista para confrontar esta andanada de los vástagos del unitarismo de Rivadavia. Y para leer brevemente algunos datos de quién fue don Diego de Alvear, mostramos acá esta obra que está encuadernada como una especie de viejo libro de almacén. Recordarán ustedes, aquellos que anduvieron por los almacenes de la década del 60, 70, 50 y antes, en una hoja finita, prácticamente una seda, donde hilado el libro nos presenta a don Diego de Alvear. Me encantaría leer, porque de eso se trata, porque si nos pusiéramos a consideración y leyéramos, no podríamos compartir esta dicha, que es la de abrevar en estas obras. Y saber que allá por 1770, un joven cientista o científico, astrónomo, biólogo, geógrafo formado en la Ilustración española, anduvo por esta zona y dejó perfectamente informado el estado de cada uno de los pueblos y misiones de las viejas misiones jesuíticas guaraníes tras la expulsión inmediatamente anterior de la Orden de los Jesuitas en 1767, haciendo un inventario de los pueblos, sus potencialidades, sus riquezas, su ubicación en latitud, sus paralelos meridianos, con la poca tecnología que en ese entonces existía. Conozcámoslo, es el padre de don Carlos de Alvear, quien fuera el general en jefe de los ejércitos argentinos que vencieran en la guerra al Imperio del Brasil entre 1826 y 1827, aquel que diera el triunfo de la batalla de Ituzaingó, considerada por muchos historiadores la batalla que dio soberanía a nuestro país. Don Carlos de Alvear, quien fuera director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que después, que a su vez fuera presidente de la Asamblea General Constituyente de 1813. Dice las noticias biográficas del brigadier don Diego de Alvear: el general de la Real Armada de Su Majestad Católica, don Diego de Alvear y Ponce de León, nació en el año de 1749 en Montilla, ciudad célebre de Andalucía, por haber sido la cuna del gran capital Gonzalo de Córdoba. Desde este paraje empezaron los trabajos de demarcación. Dicen que vino en 25 de diciembre de 1783 en una expedición al mando de Varela y dirigiéndose al Chuy, una zona de la actual República Oriental del Uruguay, punto fronterizo de los dominios españoles y portugueses en estas latitudes y de reunión para los comisarios españoles y portugueses que delimitarán los límites entre ambas potencias.
Desde este paraje empezaron los trabajos de demarcación, que se extendieron hasta los puntos culminantes de la costa del Océano Atlántico, reconociendo terrenos, ríos y arroyos comprendidos entre el Atlántico y la margen oriental de la Gran Laguna Merín. Estas operaciones geodésicas, que sirvieron de base a la construcción de un mapa, fueron llevadas hasta el Río Grande de San Pedro, donde se embarcaron los comisarios en la Laguna de los Patos para descender a la de Merín, reconociendo y determinando con una prolija investigación el curso de sus infinitos tributarios, el Cebollati, el San Luis, el Alférez, Alegua, los Olimares, Justillán, Pirarayá, Víbora, Jotazo, Yerbal, Parada y más al norte el Tacuarí, Yaguarón, Juncal, Arrepentidos, el Grande, Palmasola, el Piratiní, prosiguiendo los reconocimientos por el oeste hasta la margen oriental del río Uruguay y por el norte hasta Santa Tecla. Una maravilla. Vamos a compartir con ustedes en estas charlas sin tiempo algunos datos de 1777 sobre esta zona maravillosa con que el Señor nos proveyó. Charlas sin tiempo.